Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, como está puesto ahí, la clase de hoy es una unidad sola que comprende dos temas. Y bueno, los temas que vamos a tocar hoy son, por un lado, actividad de electrolitos. Ustedes ya vieron en Físico-Química 101, 102, vieron toda la parte de actividad de soluciones, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer acá es ver, para el caso particular de electrolitos fuertes, cómo quedan las ecuaciones y cómo se hace para determinar actividades en ciertas condiciones. Y en una segunda parte de la clase lo que vamos a ver es un tema que es muy importante, sobre todo para lo que viene más adelante, que es lo que pasa a nivel de la interfase conductor electrónico, conductor iónico, las teorías que hay, los modelos, y comprender un poco, desde el punto de vista físico-químico, qué es lo que pasa ahí. No tanto entrando en ecuaciones, porque hay algunas ecuaciones, pero lo que más importa son las correlaciones que hay y la parte, digamos, conceptual, más que las ecuaciones o de esos modelos que pueden ser de repente complicadas. Bueno, entonces, empezamos por la primera parte, que es actividad de electrolitos. Para ello, bueno, empezamos con un electrolito fuerte. Suponemos que por ser fuerte está totalmente disociado, entonces sea un electrolito A sub nu más, B sub nu menos, se disocia totalmente dando nu más moles de A, que tiene una carga Z más nu menos moles de B, que tiene una carga Z menos. Ustedes vieron en las otras físico-químicas, en la 101, 102, cómo se definía el potencial químico. Bueno, en este caso, para el caso de este electrolito que está en una solución, la energía libre de Gibbs va a venir dada por la suma de todas las contribuciones, o sea, las contribuciones debidas a los iones, pero también tener presente que esos están en un solvente. Por lo tanto, G, la energía libre de Gibbs, va a ser la sumatoria en I de los potenciales químicos por los moles de esa especie I. Y en este caso en particular, en donde suponemos que hay un solo electrolito fuerte en la solución, por supuesto se puede extender a más electrolitos fuertes, pero suponemos un solo electrolito fuerte en solución, este que se disoció ahí, la energía libre de Gibbs va a venir dada por la contribución de solvente, o sea, potencial químico del solvente por los moles de solvente, más potencial químico del catión por los moles de catión, más potencial químico del anión por los moles del anión. En los otros cursos de físico-química se había definido el potencial químico como el mu sub i para una mezcla de n componentes, etc. Y considerando como variables además la temperatura, la presión y por supuesto los moles, el mu sub i se había definido como la derivada de G con respecto a Ni, a T, P y NJ distinto de I constante. En este caso, nuestro punto de atención son los cationes y los aniones, por lo tanto, vamos a introducir la siguiente definición. El potencial químico del catión, mu sub más, va a ser la derivada de G con respecto a N más, manteniendo constante T, P, los moles de solvente y los moles de anión, perdón. Y de la misma forma, vamos a poder definir un potencial químico para el anión como la derivada de G con respecto a N menos, a T, P, NS y N más constantes. O sea, en esta nomenclatura, bueno, es claro que el más indica el catión, el menos indica el anión, la S es del solvente, nu es el coeficiente estequiométrico, Z es la carga, y bueno, dado que tenemos esa sal disuelta totalmente, disociada totalmente, porque es un electrolito fuerte, se va a cumplir, por ejemplo, que el producto de nu más por Z más tiene que ser en valor absoluto igual a nu menos por Z menos. O sea que la cantidad de cargas positivas y negativas en esa solución tienen que ser iguales porque se tiene que mantener la electroneutralidad de la solución. Bueno, avancemos un poco más. Yo para
ese soluto, disolví una determinada cantidad de moles, que los conozco, llamémosle N. Entonces, en función de esa cantidad de moles, podemos ver, y la estequiometría, podemos ver cuántos son los moles de catión y de anión. Entonces, los moles de catión, N+, va a ser el coeficiente estequiométrico por la cantidad de moles de el electrolito fuerte originales, la cantidad de moles originales del electrolito fuerte. Y el N- va a ser, o sea, los moles del anión, el coeficiente estequiométrico del anión en la disociación total, por los moles iniciales que puse de ese electrolito de acuerdo a su peso fórmula. Entonces, si introducimos esto en la expresión de G, la energía libre para la solución del electrolito, bueno, ya habíamos visto esta expresión, lo que hacemos ahora es sustituir N+ por este valor y N- por este valor, nos queda esta expresión, la segunda, y bueno, sacando de factor común el N, que es la cantidad de moles del electrolito fuerte, me queda esta expresión que está acá abajo, o sea, saqué de factor común. Y me aparece este valor mu más, o sea, potencial químico del catión por coeficiente estequiométrico del catión, más potencial químico del anión por coeficiente estequiométrico del anión. Y bueno, y de ahí puedo, haciendo la derivada parcial con respecto a n, ATP y NS constante, me queda que justamente esto de acá es la derivada de G con respecto a N. Y eso es justamente lo que vamos a definir como potencial químico del electrolito, o sea que el potencial químico del electrolito, por definición, va a ser la derivada de G con respecto a los moles de electrolito que puse, manteniendo T, P y los moles de solvente constantes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo uno puede llegar, en caso de necesitarlo, a hacer un cálculo de algún parámetro de la solución o del potencial químico de esa solución. Para lo cual precisamos, en definitiva, tener valores medibles, ¿no? O sea, vamos a ver en el desarrollo que puede haber valores que tengan su fundamento teórico, pero que no los podemos medir porque son sobre todo magnitudes iónicas que no las podemos medir individualmente. Entonces vamos a ver cómo manejar la situación para llegar a tener parámetros medibles para poder hacer esas estimaciones o esos cálculos. Entonces, bueno, primero que nada, como ya lo vieron cuando, bueno, hay el mu o sea, el potencial químico del electrolito va a ser la suma de las contribuciones del catión más la del anión. Y bueno, entonces, como pusimos ahí abajo, ese mu tiene significado real, pero yo, por ejemplo, tanto el mu más como el mu menos no los puedo medir directo. Tengo que de alguna forma ir a parámetros indirectamente para poder medirlo. Bueno, entonces, tenemos que plantearnos ahora un sistema de referencia. El sistema de referencia que vamos a usar es el sistema empírico, o sea, en base a molalidad, podría ser otro, pero en este caso, bueno, el desarrollo está hecho en base a molalidad. Y bueno, de acuerdo a eso, vamos a establecer la siguiente ecuación. Para un dado ion, en este caso el catión, el potencial químico del catión va a ser el potencial químico de referencia o estándar, más el término RT logaritmo de gamma más M más. Recuerden que esto es la actividad, o sea, la actividad o la componente de actividad debida al catión va a ser A sub más, es gamma más, que es el coeficiente de actividad, por M más, que es la molalidad del catión en la solución. De la misma forma podemos plantear una ecuación similar para el anión. Y bueno, recordando justamente las definiciones que están acá, recordar que la actividad A menos es gamma menos M menos, la actividad A más es gamma más M más, y que bueno, que cuando la molalidad del anión o la del catión tienden a cero, o sea que la solución es más diluida, el gamma respectivo tiende a 1. Recuerden que, bueno, como consecuencia de eso, la actividad tiende a la molalidad, o sea, en la medida que las soluciones son
más diluidas, las molalidades se aproximan más a las actividades, las actividades se aproximan más a las molalidades. Y lo que decimos es que el gamma es un factor que permite estimar la desviación del comportamiento ideal, y que cuanto más diluida la solución, más se aproxima a un comportamiento ideal. Por eso, si gamma es igual a 1, sería el caso de comportamiento ideal, en donde actividad es igual a molalidad, y bueno, cuanto más diluida la solución, más nos aproximamos a ese factor. Lo que sí que hay que tener presente que en esta expresión, que tanto los potenciales químicos del catión como el anión y sus respectivas coeficientes de actividad no son independientes, o sea, uno depende del otro componente de la solución. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, evidentemente yo no puedo medir experimentalmente un gamma menos y un gamma más, porque de alguna forma me va a afectar el contraión. Entonces, justamente lo que vamos a ver es cómo poder llegar a estimar este gamma menos y este gamma más a partir de valores medibles. En cuanto a las molalidades del anión y del catión, sí, las puedo sacar porque yo sé cuánto puse inicialmente de moles del electrolito, cómo se disocia, etc. Entonces, estos valores sí los podría determinar experimentalmente, pero no los gamma iónicos, ¿no? Bueno, entonces, planteamos ahora la expresión del potencial químico como, ya lo hemos visto, la contribución del catión más la contribución del anión, donde está el coeficiente estequiométrico por el potencial químico del catión, más el coeficiente estequiométrico del anión por su respectivo potencial químico. Sustituimos las expresiones logarítmicas de mu más y de mu menos, por las que vimos en la transparencia anterior, nos queda a priori esta expresión, y lo que hacemos seguidamente es reordenar, sacar factores comunes, juntar cosas que tengan las mismas condiciones de medida o las mismas estados de referencia, etc. Bueno, y nos quedaría la expresión que aparece ahí, en donde lo que hicimos fue, por un lado, separar los términos que tienen que ver con los estados de referencia, los que tienen dos asteriscos, que sería el estado de referencia, y por otro lado, el término logarítmico. Entonces nos quedaría esa expresión que, bueno, reordenando y poniendo los gamas juntos y los cm por otro lado, nos queda la expresión que está acá abajo. Ahí tenemos varias cosas que podemos, digamos, en función de lo que hemos visto en otros cursos, en el curso de 101 o de 102, podemos definir ciertas componentes de esta ecuación para entender un poco mejor qué es cada cosa. Entonces, bueno, justamente ahora definimos magnitudes propias del electrolito en función de las magnitudes iónicas. Entonces, a esta suma que tiene coeficiente estequiométrico del catión por el potencial químico del catión en estado de referencia, más coeficiente estequiométrico del anión por el potencial químico de referencia del anión, y lo llamamos mu doble asterisco, sería el potencial de referencia del electrolito, ese electrolito fuerte que estamos considerando. A la suma de los coeficientes estequiométricos, o sea, el del catión más del anión, le llamamos nu, y eso nos está dando el número de iones que tenemos en solución por mol de electrolito disuelto. O sea, yo disuelvo el electrolito, se disocia totalmente, me va a generar nu más moles de catión, nu menos moles de anión. La suma de esos dos son el total de iones que tengo en solución por mol de electrolito. Definimos a su vez un gamma más menos, que es el producto del gamma del catión elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico por el gamma del anión elevado a su coeficiente estequiométrico por 1 sobre la suma de los coeficientes estequiométricos. Y a esto le llamamos coeficiente de actividad iónica media. Y bueno, de la misma forma definimos el M más menos, o sea, la molalidad iónica media, como la molalidad del catión elevado a su coeficiente estequiométrico por la molalidad del anión elevado a su coeficiente estequiométrico, y todo eso elevado a la inversa de la suma de los coeficientes estequiométricos, o sea, la inversa del número de iones por mol de electrolito. Y por último, en función de esto, podemos también definir lo que es la actividad iónica media de la misma forma, o sea, tomando
la contribución del catión elevado a su coeficiente estequiométrico por la contribución del anión elevado a su coeficiente estequiométrico, y todo eso elevado a la inversa del número de iones por mol de electrolito. Esta forma de expresarlo, bueno, si recuerdan de matemática, esto es la actividad iónica media del electrolito, y desde el punto de vista matemático, esto es la media geométrica de la actividad de los iones individualmente. Bueno, continuamos. Habíamos llegado entonces a esa expresión en donde definimos distintas cosas que, bueno, sustituyendo de acuerdo a las definiciones introducidas en la transparencia anterior, esto de acá es lo que sería el potencial químico del electrolito en su estado de referencia. Esto de acá sería el gamma más menos elevado a nu, y esto otro sería el m más menos elevado a nu. Entonces, sustituyendo, nos queda la expresión como está ahora ahí. La podemos poner de esa forma, o aprovechando las propiedades del logaritmo, podemos sacar de factor común el nu, que está como exponente, y sacarlo fuera del logaritmo como multiplicando, ¿no? O sea, estas dos expresiones son equivalentes, basadas en las propiedades de los logaritmos. Podemos poner una u otra indistintamente. Es razonable entender que el producto de gamma más menos por m más menos no es otra cosa que la actividad más menos, o sea, lo que definimos en la transparencia anterior como actividad iónica media, ¿no?, del electrolito. Bueno, entonces, en función de eso, habíamos visto esto, que el m más menos se definía de esa forma, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción y la molaridad del electrolito, al igual que lo vimos hace un rato para los moles, o sea que si uno considera la molaridad del electrolito, que es m, en función de la cantidad de moles que yo disolví de ese electrolito por kilogramo de solvente, lo multiplico por el coeficiente estequiométrico, bueno, m más va a estar dado por m por nu más, y m menos va a estar dado por m nu menos. Entonces sustituyo en esta expresión, me queda esta, reagrupo, reordeno, y bueno, me queda esta otra expresión que aparece acá, teniendo en cuenta que si yo hago m a la nu más por m a la nu menos, esto es igual a m a la nu más nu menos, o sea, m elevado al coeficiente estequiométrico del catión más el del anión, eso es nu. Entonces me queda m a la nu sobre nu, me queda m. O sea, de ahí, de esto de acá, obtengo el m que está acá. Y por otro lado, el término que tiene que ver con los coeficientes estequiométricos aparece ahí. Por lo tanto, otra forma de expresar el m más menos es esta que está acá, en donde, bueno, ahí el m más menos lo estoy expresando en función de cosas que yo puedo medir. Yo la molaridad del electrolito la conozco porque sé cuántos moles disolví por kilogramo de solución, y los coeficientes estequiométricos, estos provienen de la reacción de disociación, también los conozco. Así que esto es una cosa perfectamente calculable, el m más menos, a partir de un dato experimental. Por lo tanto, en la expresión que habíamos visto anteriormente, sustituyo y me quedaría esta nueva expresión acá, en donde aparece la molaridad del electrolito en la solución que tengo, ¿no? Bueno, y entonces siguiendo un poco más, volvemos a poner la misma expresión, y la comparamos con esta otra. Si comparamos con esta otra, que digamos es la clásica que hemos visto, en donde aparece la actividad, bueno, en función de esto, en donde está A sería la actividad del electrolito, que por definición, entonces nos va a quedar que estas dos expresiones son iguales, por lo tanto, esa actividad, que es la que yo ando buscando, la que quiero determinar, me va a quedar expresada de esta forma. Gamma más menos elevado a la nu por m elevado a la nu por coeficiente estequiométrico del catión elevado a ese mismo valor por coeficiente estequiométrico del anión elevado a sí mismo. Y este entonces sería el valor de la actividad. Lo comparamos con la actividad iónica media que ya habíamos definido, y entonces, bueno, ahí se puede llegar fácilmente
a esta relación. O sea que la actividad, que es lo que yo voy a querer determinar para ese electrolito, va a ser la actividad iónica media elevada a la nu. O sea, en función de las ecuaciones que manejamos anteriormente y sustituyendo cada una de estas cosas por los parámetros que tenemos, podemos llegar fácilmente a demostrar esta relación. Para que vean, ahí tengo datos, por ejemplo, para distintos ejemplos de los valores de M más menos, para diferentes tipos de electrolitos, expresados en función de la molaridad del electrolito. Entonces, evidentemente, tenemos casos de distintos tipos de electrolitos, por ejemplo, cloruro de sodio, que tiene, es un electrolito 1,1, por lo tanto, al disociarse me da un catión de carga 1 y un anión de carga menos 1, por lo tanto, nu más vale 1, nu menos vale 1, nu vale 2. En ese caso, si uno aplica la ecuación que vimos recién para el M más menos, me da que, en este caso, el M más menos es igual a la molaridad. Bueno, así hay otros casos que sucede lo mismo. Y, por ejemplo, si uno toma, yo qué sé, el nitrato de aluminio, que es un electrolito 3,1, tenemos que el coeficiente estequiométrico del aluminio, al disociarse el nitrato de aluminio, me da un aluminio y 3 nitratos. Por lo tanto, está bien. Tengo coeficiente estequiométrico del catión 1, coeficiente estequiométrico del anión 3. La suma de los dos, 4, al aplicar la ecuación me da que el M más menos es ese valor, 2,2795 por la molaridad. Y así, bueno, hay otros ejemplos más. ¿Qué es lo que el significado desde el punto de vista físico de esto? Bueno, si uno tiene un estado ideal en el cual tiene los iones suficientemente separados como para que no haya interacciones por sus cargas, etc., nos ubicamos en un lugar. Y la realidad es que tenemos iones con interacciones. Entonces, el pasaje de una situación a la otra implica un trabajo de interacción ion-ion, o sea, un delta G, para ir de un estado al otro. Y bueno, de alguna forma, debido a esas interacciones, es que pasamos a la situación, de la situación ideal a la situación real. O sea, el potencial químico va a depender de la concentración o del coeficiente de actividad. Y entonces, bueno, ahí podemos plantear que el potencial químico va a ser un potencial químico ideal, que es el de la situación sin interacciones, y hay un término, RT logaritmo de gamma sub i, que tiene en cuenta este trabajo necesario para pasar a una situación en la cual hay interacción. ¿Cómo se determina? O sea, en las ecuaciones anteriores vimos que nos quedaba la actividad en función de coeficientes estequiométricos de la reacción de disociación del electrolito. Aparecía la molaridad del electrolito, o sea, la suma de los coeficientes estequiométricos, los coeficientes estequiométricos individualmente, la molaridad del electrolito, y aparecía el gamma más menos. Entonces, para calcular este A, lo que tenemos que ver, tenemos que ver cómo determinar el gamma más menos, o sea, el coeficiente de actividad iónico medio. Entonces, eso se puede hacer por propiedades coligativas, descenso crioscópico, aumento bulloscópico, etcétera, que ya lo vieron en fisicoquímica, no necesariamente para electrolitos, lo pueden haber visto sobre todo para un caso de algún no electrolito. Otra forma de determinarlo es a partir de medidas de potencial de celdas electroquímicas, eso lo van a ver más adelante con Mauricio. Y en el caso particular de soluciones diluidas, se puede hacer una estimación de este coeficiente de actividad iónico medio, de este gamma más menos, en función de la carga y la concentración de los iones, usando una ecuación deducida por Debye-Huckel, aplicando cálculos teóricos en un contexto similar al que vieron con Carolina en una de las clases pasadas. Lo importante es tener la idea de que el gamma más menos para las soluciones de electrolitos, acá tenemos un montón de ejemplos, cambia en forma importante, si uno grafica gamma más menos contra raíz cuadrada de molaridad, cambia en forma importante para los electrolitos fuertes. O sea que a mayor concentración, más alejados de la idealidad, y por lo tanto el coeficiente se aleja del valor 1, que sería el valor en el caso de solución ideal. El modelo de Debye-Huckel para estimar el gamma más menos surge del mismo fundamento de lo que vieron con Carolina, o sea, ese modelo supone
un catión, o sea, un ion central, que está rodeado de una nube de iones de carga contraria. O sea, yo puedo plantear un ion positivo rodeado de una nube de carga negativa, que su centro de carga coinciden con el de carga positiva, si no hay aplicado ningún campo eléctrico. Si fuera una carga negativa es lo mismo, tengo una carga negativa rodeado de una nube positiva que balancea la carga total de esa solución. Bueno, en función de esto, y teniendo consideraciones de potenciales, etcétera, no importa mucho las ecuaciones, lo que importan es la dependencia o el tipo de ecuaciones. Bueno, tenemos ahí qué es lo que le pasa a un ion que está rodeado por cargas opuestas, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, ahí tenemos una ecuación que más adelante vamos a ver algo relacionado con ella. Lo importante, bueno, que tenemos la fuerza iónica. Recuerden, la definición que habían visto de la fuerza iónica probablemente era I igual a 1/2 la sumatoria sobre I de los Z sub I al cuadrado por M sub I, en donde M es la molaridad en moles por kilogramo, y en condiciones de solución diluida, la molaridad se aproxima mucho a la concentración en moles por litro dividido la densidad en kilogramos por litro. Bueno, en función de eso, no vamos a ver el desarrollo, porque al igual que lo que vieron con Carolina, hay todo consideraciones de química teórica, etc. Lo importante es que Debye y Huckel llegaron a una ecuación que vincula el gamma más menos con la fuerza iónica. Y bueno, de ahí, de alguna forma, está vinculado gamma más menos con la carga de los iones, y en la fuerza iónica está incluida la molaridad, por lo tanto, una forma de medir la concentración. Entonces, bueno, se llama ley límite, ¿por qué? Porque se aplica en condiciones de soluciones muy diluidas. ¿Y qué simplificaciones se hicieron para deducir esta ecuación? Bueno, básicamente, en primer lugar, solo se consideraron interacciones por fuerza de atracción de origen coulombiano, o sea, aquellas que tienen su origen en cargas, repulsiones de cargas de igual signo y atracciones de cargas de distinto signo. No se consideró el efecto del radio iónico y no se consideraron interacciones con el solvente. O sea, acá no estamos considerando. Si bien, digamos, las características del solvente, o sea, no interacciones, se supone que el solvente no interactúa, o sea, no contribuye a solvatar las moléculas o los iones o algo por el estilo, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, en el caso típico del agua se da. Pero el solvente de alguna forma está tenido en cuenta porque, bueno, falta un cuarto factor. El cuarto factor es, no se consideró la formación de agrupaciones de iones, o sea, que los iones formen dímeros, trímeros, etcétera, o polímeros. En esta expresión es claro ver que va a depender de las cargas, Z más Z menos, de la molaridad está metida dentro de la fuerza iónica, y en el factor A entran en juego propiedades que tienen que ver con el solvente, como ser la densidad del solvente y la constante dieléctrica del solvente, y también entran en juego constantes universales, como ser la constante de Boltzmann, el número de Avogadro, la carga del electrón, etc., ¿no? Ahí tenemos un gráfico que da valores experimentales de gamma más menos, en función de la raíz cuadrada de la fuerza iónica por 10 al cuadrado, o sea que estamos con valores chicos, o sea, por debajo de 0,01, una cosa por el estilo. Y bueno, en general en esos rangos se cumple bastante bien la linealidad del logaritmo de gamma más menos contra la raíz cuadrada de la fuerza iónica. En la transparencia siguiente tenemos datos de la constante A para el agua a diferentes temperaturas. Evidentemente, en el factor A aparece también la temperatura absoluta en Kelvin, por lo tanto, evidentemente, eso va a afectar el valor de A, como se ve claramente, yendo de 0 a 100 grados, ¿no? 100 grados Celsius.
Y bueno, como les decíamos hace un ratito, se llama ley límite. ¿Por qué? Porque se cumple para soluciones diluidas. Ahí tenemos las curvas negras con los puntitos, una es para el ácido clorhídrico, la otra es para el nitrato de potasio. Son curvas reales, o sea, gamma más menos en función de la raíz cuadrada de I, de la fuerza iónica, para esos dos electrolitos. Y la que está en rojo sería para ese tipo de electrolitos, que son en los dos casos electrolitos 1,1, etcétera, etcétera. La ley límite sería la curva en rojo, o sea, lo que correspondería a estimación a partir de la ecuación de Debye-Hückel. Bueno, y como vemos que ya en este entorno, sea con raíz cuadrada de la fuerza iónica del orden de 0,1 o inclusive un poco menos, ya empezamos a tener apartamientos entre el comportamiento ideal o el comportamiento estimado por Debye-Hückel y lo que realmente sucede. O sea que hasta esos valores más o menos marcharía esa estimación. Por arriba de ello ya la estimación no sería tan buena y habría apartamientos de los valores reales. Ahí tenemos más datos experimentales, sobre todo se dan casos de que para ciertos electrolitos fuertes el gamma más menos puede bajar, llegar a ser menor que 1 y luego aumentar por distintos problemas de interacciones y sobrepasar el valor de 1. O sea, ahí tenemos casos del KCl en donde baja un poco y sube y luego llega para raíz cuadrada de... No, acá está en función de concentraciones. Para concentraciones del orden de 3 y más, hasta 4 moles por decímetro cúbico, llega a tener valores casi de 1,8, 1,9. Y en cambio, por ejemplo, el sulfúrico cae abruptamente y luego empieza a subir suavemente. Esos son valores reales. Entonces, pero en realidad, fíjense lo que dijimos, el 0,1 está muy pegado acá, o sea, nos estamos moviendo en esta zona. La estimación de Debye-Hückel funciona en soluciones diluidas, o sea, muy pegados al eje de las I en esta representación. Bueno, eso en cuanto a lo que queríamos dar en cuanto a actividad de electrolitos fuertes y cómo poder determinar la actividad a partir del cálculo del coeficiente de actividad, y bueno, el caso particular de Debye-Hückel. Hay en los ejercicios que van a hacer, sobre todo para el tema, la unidad que viene, en algún caso hay que calcular el gamma más menos por la expresión esa, tienen la información para que vean cómo se aplica. Bueno, entonces, ahora pasamos a la segunda parte de la clase, que es lo que tiene que ver con la interfase conductor electrónico, conductor iónico. ¿Qué es lo que pasa? Toda vez que yo sumerjo un metal en una solución de sus iones, se establece el equilibrio que está puesto acá. O sea, supongamos un metal hipotético, M, que pasa a formar el ion MZ+, evidentemente esta reacción va a terminar liberando, si se desplaza hacia la izquierda, Z electrones. O sea, esto a nivel de la solución vamos a considerar que en esta interfase, o sea, acá tenemos esta zona rayada, sería el electrodo, el metal, una barra del metal, y de acá hacia la derecha tendríamos la solución, en donde hay, evidentemente, cationes y aniones. Si la reacción predominante desde el punto de vista físico-químico, o sea, termodinámicamente, este equilibrio se ve más desplazado hacia, por ejemplo, la formación del ion, o sea que el metal tiene más bien una tendencia a disolverse, dando sus iones en solución, tendríamos una acumulación de electrones en la barra, y esa barra entonces tendría una carga negativa. Eso determinaría que los iones positivos que están en la solución se aproximen por atracciones electrostáticas hacia la barra, y que en las proximidades de la barra se genere una mayor concentración de cationes en este caso. En general, además, como
si consideramos que en la mayoría de los casos el solvente utilizado es agua, que tiene un dado momento dipolar, por lo tanto tiene también una cierta separación de cargas, el agua va a tender a solvatar el catión, o sea, va a tender a rodear moléculas de agua, rodear ese catión, por eso acá hablamos de catión solvatado. O sea, esto lo que estamos indicando es que es un catión que está rodeado por cierta cantidad de moléculas de agua que las tiene pegadas porque tiene un momento, de acuerdo al momento dipolar del agua, están pegadas en ese catión. Pero va a haber una acumulación de cargas positivas. Eso es lo que genera, es lo que se llama la doble capa. O sea, por más que en este sistema no esté circulando corriente, naturalmente, espontáneamente, va a tener la tendencia, por ejemplo, a disolver el metal. Si el caso fuera al contrario, que la tendencia es la inversa, o sea, la reacción está en sentido directo, o sea, yendo del ion al metal, lo que va a pasar es que se dan vuelta las polaridades, o sea, yo lo que voy a tener es un defecto de electrones en el metal, porque la tendencia es a que esta reacción se desplace hacia la derecha, y entonces el metal va a estar cargado positivamente, y por lo tanto, en la solución, en las proximidades de la interfase, va a haber una acumulación de cargas negativas, probablemente también solvatadas. Eso genera lo que se llama la doble capa eléctrica, que es de suma importancia para entender muchos de los fenómenos que vamos a ver en el caso de electroquímica, cuando tenemos pilas, o sea, sistemas con electrodos sumergidos en soluciones, etcétera, etcétera. Ese efecto se ve todavía más notoriamente cuando, a su vez, por el sistema está circulando una corriente debido a un campo eléctrico aplicable. No hay que perder de vista que yo lo que estoy mirando acá es un electrodo, pero que todo sistema electroquímico va a tener dos electrodos por lo menos, o sea que si por un lado tengo un electrodo que, se está dando este fenómeno, por otro lado va a haber un electrodo en donde se va a dar el fenómeno inverso, o sea, voy a tener que tener esos dos electrodos formando parte de un circuito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Centrándonos en una zona, en una sola de las interfaces, o sea, en una sola interfase electrodo-solución. Bueno, se genera lo que se llama la doble capa eléctrica. Tengo el metal, que naturalmente tiende a establecerse un cierto equilibrio entre el metal y sus iones, según cuál sea el más favorable, sea esta reacción hacia la izquierda o esta reacción hacia la derecha, bueno, me va a quedar el metal cargado o positivamente respecto a la solución o negativamente respecto a la solución. En el caso que estamos viendo, que estaba cargado, por ejemplo, negativamente, voy a tener un potencial mayor del metal con respecto a la solución. Entonces voy a tener una zona del metal a un determinado potencial phi sub m y la solución a un potencial phi sub s. Y entre ellos, evidentemente, phi sub m es distinto de phi sub s. Se genera, como dice ahí, una separación de cargas en esa interfase y el potencial electrostático es distinto en la solución que en el metal. Y hay una cierta caída de potencial que seguirá una curva dada, etcétera. Eso es justamente lo que vamos a ver. Entonces, justamente, esto es lo que pasa en la realidad, o sea, cualquier electrodo, por más que uno no lo vea, podemos estar hablando, por ejemplo, de que yo sumerjo una barra de un metal y lo que tengo son cantidades de 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 del metal, pero en esas condiciones ya se establece el equilibrio y bueno, se da una situación de este tipo. Y se da lo que se llama la polarización. Para ver esto, bueno, lo que vamos a hacer es ver algunos modelos que trataron de explicar con ecuaciones y con más información física y físico-química lo que sucedía en la realidad. El primer modelo, el modelo más sencillo, fue establecido en 1879 por el alemán von Helmholtz. Y bueno, consistía en lo siguiente, es el modelo más sencillo, supongamos el caso en el cual el metal tiende a disolverse, por lo tanto consume electrones, o sea, se está dando la reacción, está en el sentido hacia
no, al revés, se está dando la reacción esta hacia el metal, o sea, el metal tiende a precipitarse, o sea, formar el metal a partir de los iones. Entonces, en ese caso, hay consumo de electrones, el metal adquiere una carga positiva. Por lo tanto, si el metal se carga positivamente, en las proximidades de la interfase se van a juntar aniones solvatados. Y va a haber, digamos, una mayor concentración de aniones que lo que hay en el seno de ese electrolito, de esa solución. Entonces, por eso acá hablamos de, bueno, por un lado, de efecto de electrones, se consumieron electrones para, a partir del ion, formar el metal, y en el caso de la solución tenemos exceso de aniones. Por diferencia de carga, se acumulan cargas negativas. Y lo máximo que se puede, estos son aniones solvatados, lo máximo que se va a poder aproximar un anión es una distancia A sobre 2, donde A es el diámetro de esa entidad, de ese anión solvatado. Entonces, bueno, decimos que en este caso, este modelo lo que plantea es que los iones están fijos formando una capa en la superficie, o sea, forman lo que se llama una capa compacta, una capa rígida en la superficie, y que si los radios de los iones solvatados son es A sobre 2, A sería el diámetro, A sobre 2 sería el radio de esos iones solvatados, lo máximo que se pueden acercar a estas cargas es una distancia A sobre 2. En función de eso, bueno, y tomando en cuenta esta expresión de Poisson que relaciona el potencial y la densidad de carga, y aplicándola a una sola dirección, en este caso a un eje X, que está medido perpendicularmente al electrodo. En esta ecuación, phi es el potencial electrostático, X la dirección perpendicular a la interfase, ρ es la densidad de carga, o sea, los coulomb por metro cúbico que hay, epsilon R es la permitividad relativa del medio, en general es agua, porque es el solvente más usado, y epsilon 0 es la permitividad en el vacío. En función de esa ecuación, nos indica que la derivada segunda del potencial con respecto a la distancia 2 veces es proporcional a la densidad de carga. En el caso del modelo de Helmholtz, lo que podemos ver claramente que, suponiendo que las cargas son puntuales, la ubicación de las cargas va a estar a una distancia A sobre 2. Entonces, en la zona donde donde está esa interfase, esas cargas, no voy a tener carga. O sea, lo más cerca, si yo considero la zona que va desde x igual 0 hasta una distancia equivalente a A sobre 2, en esa zona no voy a tener carga, por lo tanto, la derivada segunda, o sea, el ρ va a ser 0, la derivada segunda del potencial con respecto a la distancia 2 veces va a ser 0. Eso implica que la variación del potencial con la distancia va a ser una constante, y eso corresponde a que el potencial es, en función de la distancia, en función de x, es una recta. Entonces, la ecuación de esa recta va a venir dada por esta expresión, o sea, el potencial en un punto x comprendido entre 0 y A sobre 2 va a ser el potencial del metal menos 2, la diferencia potencial entre el metal y la solución, sobre el diámetro del anión solvatado por la distancia x. O sea, es una recta. O sea, representándolo gráficamente, acá tenemos que el potencial varía linealmente con la distancia a la superficie. O sea, lo que plantea en definitiva el modelo de Helmholtz es que frente a una situación de este tipo, tengo el electrodo cargado positivamente y tengo acumulado una capa rígida o compacta de aniones próximo a la superficie, separados una distancia sobre 2, bueno, el potencial va a cambiar de φm a φs en ese intervalo de x igual 0 a x igual a sobre 2 de forma lineal, o sea, esta recta de acá. Si la situación fuera la inversa, o sea que mi metal está cargado negativamente y por lo tanto acá lo que tengo son cationes solvatados, se daría una relación similar, lo que el potencial pasaría de un valor φm a un valor φs mayor, pero también seguiría siendo una recta, ¿no? Ahora bien, como les dije, este modelo es un modelo sumamente sencillo.
Eso, digamos, desde el punto de vista de considerar las cargas, se comporta como un condensador. Yo tengo una superficie cargada negativamente y separado una cierta distancia, una superficie cargada negativamente. Recordando que la capacidad de un condensador es la carga sobre la diferencia de potencial, o sea, la carga de las placas sobre la diferencia potencial que yo tengo entre las placas, o sea, acá tendría una placa positiva y una placa negativa, separadas una cierta distancia. Bueno, la distancia, como vimos, es la distancia A sobre 2. Nos quedaría, en definitiva, que la capacidad de ese condensador vendría dado por esta expresión, una expresión de este tipo, ¿no? Y bueno, lo que importa en este caso es que esa capacidad, si graficamos capacidad de ese condensador de Helmholtz contra la diferencia potencial φm menos φs, bueno, esa capacidad resulta independiente de la diferencia de potencial entre las fases. A su vez, también resulta independiente de la concentración que tenga la solución, porque no entra en juego en ningún lado ahí. Y bueno, ahí eso lleva a que es un modelo muy aproximado y bueno, solo existen interacciones, en la deducción de ese modelo, en definitiva, se consideró que solo existen interacciones con la primera capa de solución. La capacidad no depende de la concentración del electrolito y la capacidad no depende del potencial al cual se encuentren las dos zonas, o sea, el metal y la solución. Eso llevó entonces que, digamos, en otras palabras, por ejemplo, este modelo no contemplaba que en una solución hay cierta agitación térmica, o sea, por diferencias de temperatura, etcétera, los iones se mueven y no es posible la existencia de una capa compacta como la planteó Helmholtz, sino que en realidad podrá haber sí una concentración mayor de iones, pero no van a estar tan ordenados como lo que proponía Helmholtz y formar una capa rígida, literalmente una zona bien definida en donde hay un exceso de carga contrario al de la placa del electrodo, ¿no? Entonces, ahí surgió, unos cuantos años después, otro modelo establecido entre Guy y Chapman. Guy era francés, Chapman inglés, que se llama el modelo de la doble capa difusa. O sea, este fue planteado entre 1910 y 1913. ¿Cuáles son las diferencias importantes respecto al modelo de Helmholtz? Bueno, que son iones libres en la solución, o sea, los iones se pueden estar moviendo. Hay evidentemente sí un exceso de iones de carga opuesta a la superficie. Si yo tengo que el electrodo está cargado negativamente, va a haber una cierta concentración de iones de carga positiva próximo a la superficie. Pero esos iones se van a estar moviendo y puede haber algún ion de negativo junto con los iones positivos, asumiendo nuevamente que se trata, por ejemplo, de cationes y aniones solvatados, etc. Lo que sí es cierto que si suponemos que nuestros cationes solvatados tienen un diámetro A, la menor distancia a la cual van a poder llegar es A sobre 2, ¿no? Y bueno, como dice ahí, el exceso de iones de carga opuesta a la superficie, A sobre 2 es la máxima aproximación, y bueno, esta teoría también es análoga a la de Weishaupt, de la nube iónica. ¿Qué es lo que pasa en esta teoría? Digamos, nuevamente, sin entrar mucho en las ecuaciones, va a haber algunas ecuaciones, pero no importa tanto la ecuación en sí, sino la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? La distribución de iones de carga opuesta en la interfase. Acá tenemos C sub I es la concentración del ion a una distancia X, C sub I0 es la concentración de un ion dado en el seno de la solución del electrolito, y para distancias mayores a sobre 2, este modelo lo que supone es que la concentración varía de esta forma, con el potencial, o sea, varía en forma exponencial con el potencial, según como sean φm y el potencial del metal y el potencial en la solución, será una exponencial creciente o una exponencial decreciente. Y bueno, ahí tenemos que si φm es mayor que φx, bueno, según la carga del ion, si se trata de una carga negativa, bueno, en ese caso la concentración
es mayor, el ion es atraído a la superficie, por lo tanto la concentración de ese ion en la superficie va a ser mayor, y si la carga del catión es positiva, o sea, la carga del ion es positiva, o sea, es un catión, su concentración en la superficie va a ser menor, porque el ion es repelido de la superficie. Ahí tenemos cómo cambia el potencial entre el potencial del metal y el potencial en el seno de la solución para distintas concentraciones. Y bueno, la expresión, evidentemente, el potencial va a variar en forma exponencial, o sea, aparece un término acá ahí a la menos kx, en donde k es un factor que toma en cuenta la concentración inicial, la carga, la carga de los iones, la carga del electrón, la constante dieléctrica, la constante de Boltzmann, etc. Y la temperatura absoluta. Ahí tenemos cómo va a ser la densidad de carga en la doble capa difusa, o sea, la densidad total de carga es la integral bajo esta curva, o sea, es el área que está puesta allí, rayada. Y bueno, ¿qué va a pasar con la capacidad en función del potencial? Bueno, va a haber un mínimo, va a haber una expresión de este tipo, no importa mayormente, pero sí va a haber nuevamente un efecto tipo condensador, porque tenemos por un lado cargas negativas y por otro lado cargas positivas, y hay una diferencia de potencial, por lo tanto eso va a haber una determinada, se va a generar literalmente lo que es un condensador, y va a tener su correspondiente capacidad, o sea, acá sería la capacidad de la capa difusa, ¿no? Y bueno, lo que importa es que las características de este modelo de capa difusa predice variaciones de la capacidad con el potencial y con la concentración, cosa que el modelo de Helmholtz no lo hacía, o sea, era independiente del potencial o de la diferencia de potencial que había entre el electrodo y la solución, y tampoco tomaba en cuenta la concentración de la solución. Este modelo sí lo hace. La falla de este modelo radica en que los valores de capacidad son más altos que los experimentales. Apartamientos se hacen mayores a concentraciones altas de electrolito. O sea, cuanto más concentrado el electrolito, mayor es la diferencia entre el valor estimado por este modelo de la capa difusa con respecto a lo que sucede realmente. Y bueno, este modelo aparentemente es un poco mejor que el de Helmholtz, pero no tan bueno. Y bueno, la evolución llevó a que 10 años después, Stern, también alemán, planteó un modelo que lo que hacía era combinar los dos anteriores, o sea, el modelo de Helmholtz y el modelo de Wee-Chapman de la doble capa difusa. Y bueno, sin entrar en ecuaciones, pero teniendo en cuenta que el modelo sería esto, supongamos que el metal está cargado positivamente, va a haber una zona de mayor concentración de iones solvatados de carga opuesta, en este caso negativa, pero también esos iones van a estar en movimiento, y va a haber en una segunda zona o en una tercera zona concentraciones mayores de este ion que en el seno de la solución. Entonces, combina los dos modelos anteriores, existen iones adheridos, o sea, que se mueven poco y están muy próximos a la superficie, formando lo que había planteado Helmholtz de la capa compacta, pero también existen iones difusos, o sea, que están moviéndose y están, digamos, ya a distancias mayores de A sobre 2. Entonces, en función de eso, si representamos un diagrama de potencial contra la distancia, medida la superficie del electrodo, vamos a tener de 0 a A sobre 2 un comportamiento lineal de acuerdo a Helmholtz. Y luego de A sobre 2 a distancias mayores es un exponencial, en este caso decreciente, como lo establecía el modelo de la capa difusa, de la doble capa difusa. Y bueno, en ese caso, como que vamos a tener dos condensadores, ¿no? Por un lado vamos a tener un condensador de Helmholtz, y en serie con ese vamos a tener un condensador que correspondería al modelo de la capa difusa. Entonces, si yo tengo condensadores en serie, el total de la capacidad de ese condensador en serie, recuerden que para los condensadores es la inversa de la capacidad total, es la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los condensadores. Por lo tanto,
para este modelo de Stern, la inversa de la capacidad va a ser igual a 1 sobre la capacidad de Helmholtz más 1 sobre la capacidad del modelo de la capa difusa. Recordando cómo eran, estos son los modelos que ya habíamos visto en transparencias anteriores, bueno, de ahí vemos el comportamiento. Y bueno, y lo que sucede en la realidad es esto, o sea, el sistema en realidad es más complejo porque, sobre todo en solventes como el agua, no solo tenemos los cationes o los aniones solvatados, sino que a su vez hay moléculas de agua en el medio. Y bueno, y puede haber, si bien en este caso, por ejemplo, tenemos un electrodo o un metal que estaría cargado negativamente, o sea, tendría tendencia a disolverse, generando un exceso de electrones, próximo a la superficie podría haber algún ion negativo pegado por alguna imperfección o por no tener tanta libertad de movimiento, pero habría básicamente una mayor concentración de cargas positivas, pero también entraría en juego las moléculas del solvente, en este caso el agua, que tienen cierto momento dipolar, y bueno, se acomodarían formando barreras, etcétera, y también comportándose como condensadores, por lo cual tendríamos un efecto adicional a sumar al efecto tanto de Helmholtz como el otro de la doble capa difusa. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto. Ahora la clase que viene ya empieza Mauricio con la unidad 3, o sea, termodinámica de pares galvánicos. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Sí, en el modelo de Helmholtz, cuando Sí. la concentración calculada se apartaba de la concentración estimada, significaba que ese modelo no se estaba cumpliendo del todo. Sí. Sí, digamos, eso era más bien el modelo de la doble capa difusa, pero evidentemente en el modelo de Stern, como toma una combinación de los dos modelos, puede que también haya algún efecto. De alguna forma, ¿qué pasa? Al tomar el de Helmholtz en paralelo, en serie con el otro, de alguna forma contrarresta eso. La verdad, tan a fondo no es la idea ir. El concepto que interesa que quede de todo esto es que cuando yo tengo un electrodo sumergido en solución, va a haber una diferencia de potencial entre el electrodo y la solución, básicamente por la separación de cargas y formarse esta especie de condensador. Entonces, eso lo van a ver más adelante, lo van a aplicar sobre todo, más que nada, cuando después de la primera parte, cuando empecemos la segunda parte, entremos con la parte de cinética de electródica, etcétera, en donde, bueno, hay que tener en cuenta las caídas de potencial que hay a nivel de los electrodos, y sobre todo por esto, por la doble capa que se genera, ¿no?